Querida profesora, muy buenas noches. Mi nombre es Rute Forgioni Laura Telavinto de la Escuela Profesional de Derecho. En esta oportunidad me toca exponer sobre fenómenos económicos sucedidos en el Perú. El fenómeno económico seleccionado es la superinflación producida durante el primer gobierno del presidente Alan García. En esta oportunidad, para entender mucho mejor sobre este fenómeno, tenemos que conocer qué política económica se implementó en los primeros años. Y la política económica que se implementó fue la economía heterodoxa. La economía heterodoxa, que es un pensamiento económico que se encuentra fuera de la ortodoxa o clásica, que se ve influenciada por distintas escuelas, como por ejemplo la escuela marxista, la escuela post-keynesiana, la escuela austriaca, la economía feminista y la escuela de Salamanca. Bueno, conocido la economía heterodoxa, tocaremos ahora sobre los primeros años del gobierno aprista. Desde su llegada al gobierno en 1985, el gobierno de Alan García optó por una política económica que no solo buscaba reducir la inflación, sino producir fuertes cambios en la estructura económica del país. El programa económico de corto plazo planteado por el gobierno tomaba como eje central la reducción de la tasa de inflación y la reactivación de la economía. Políticas implementadas durante los primeros años. En política fiscal realizaron la reducción de la tasa de impuesto selectivo al consumo. En política monetaria, los ingresos percibidos por los bancos por motivo de préstamos de dinero quedaban exceptuados del impuesto selectivo al consumo. La reducción de las tasas de intereses activas. Se establece un mercado de moneda extranjera, el financiero, que está dado por la oferta y la demanda, y un mercado único de cambio, el dólar MUC, como muy comúnmente se conoce. En política de precios se incrementó el precio de la gasolina en un 30% y el congelamiento de este hasta diciembre de 1985. Se aumentó y se congeló hasta diciembre de 1985 los precios de un gran número de bienes y servicios, como el arroz, la leche y los alquileres. En políticas laborales se aumentó los sueldos de un 15% en el sector público, un 22% en el magisterial. Se aumentaron el sueldo mínimo vital a 135 y el ingreso mínimo a 540 intis mensuales. En política de deuda externa se devalúa el dólar en 12%, el dólar MUC se fija en 13.96 y el financiero en 17 intis por dólar. Se limita el pago de la deuda externa a 10% de las exportaciones y dan potestad al Poder Ejecutivo para legislar sobre la deuda externa hasta julio de 1986. Sus principales logros de esta política fue: la tasa de inflación mensual se redujo violentamente de un 11% en julio y en un promedio de 3% mensual entre septiembre y diciembre de 1985. La desdolarización de la economía y un fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno, crecimiento del trabajo, incremento del nivel de los salarios y distribución de la economía. Ahora, desequilibrio en esta política económica. En 1986, la economía peruana ya presentaba problemas. El nivel de las reservas internacionales, el déficit fiscal y la capacidad instalada y la inflación reprimida dio inicio a una desaceleración de la tasa de inflación. Los efectos en la macroeconomía que se dieron por la implementación de esta política. El crecimiento del Producto Bruto Interno durante 1987 presentó una tendencia hacia abajo y se estancó. Si bien la tasa de crecimiento anual se estimaba en un 6%, el crecimiento estuvo basado en los sectores de la manufactura, construcción y comercio, en el sector minero,
que presentaron un incremento de sus tasas. Por otro lado, la inversión privada experimentó una deceleración por el incremento en la incertidumbre y la estatización del sistema financiero. El nivel de las reservas netas descendió a 806 millones de dólares, mientras que las reservas brutas lo hicieron en 731 millones. La balanza de pagos se incrementó significativamente de 65 millones en 1986 a 463 millones en 1987. La inflación durante 1987 fue de 144%. Esta aceleración de la inflación indicaba que la economía ya venía sufriendo un proceso de recalentamiento, producto de la fuerte demanda interna, que luego de un periodo de congelamiento de los precios ejerció un empuje constante y creciente sobre los precios. Resumiendo, en 1987, todas las restricciones latentes a principios de su gobierno se hicieron efectivas. La situación económica se había modificado en el transcurso y la política económica implementada en 1985 resultaba totalmente inadecuado debido al desequilibrio y las restricciones presentes que no permitían el crecimiento en base en la demanda interna. Conclusiones. Podemos concluir sobre la importancia que tiene el estudio de las políticas económicas implementadas durante el primer gobierno del presidente Alan García, para conocer los errores que llevaron a nuestra economía a una de las cifras más altas de inflación de nuestra historia. Según el Banco Central de Reserva del Perú, la inflación durante su primer gobierno llegó a 2.178.482%, estadística que solo ha sido superada por el presidente de Venezuela. Eso sería todo, querida profesora. Muchas gracias.